Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 con el nombre de Miguel, por lo que se ha supuesto que pudo haber nacido el 29 de septiembre, Día del Santo. Fallece el 22 de abril de 1616, una semana después que Shakespeare, enfermo de hidropesia. Le tocó vivir uno de los periodos más controvertibles de nuestra historia, a la vez que el más resplandeciente de nuestra literatura. La vida y la obra de Cervantes se alzan como el mejor exponente de uno y de otro extremo, porque es tal vez uno de los hombres más desafortunados y controvertidos de su época, y con absoluta seguridad nuestro mayor escritor de todos los tiempos y el mejor novelista universal. Casi al filo de los 60 años, la fortuna le da un respiro y a principios de 1605 ve la luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta, con un éxito inmediato y varias ediciones piratas. Es una obra brillante, divertida hasta las carcajadas, emocionante, una construcción perfecta. Vamos allá. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tiene en su casa un ama que pasa de los 40 y una sobrina que no llega a los 20, y un mozo de campo. Él tiene cerca de 50 años, es de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, tiene el sobrenombre de Quijada. En sus ratos de ocio lee libros de caballerías con tanta afición que termina por no hacer otra cosa. Y hasta llega a vender parte de su tierra para comprar más libros. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Se termina creyendo que todo lo que lee es verdad, y para colmo se le mete en la cabeza, para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y a caballo, a buscar las aventuras y a deshacer todo género de agravios. Y lo primero que hace es limpiar unas armas que han sido de sus bisabuelos. Le faltan algunas piezas, pero se construye con cartones un apaño. Luego se va a ver a su caballo, que aunque tiene más cuartos que un real, a él le parece que se puede comparar con el de Alejandro Magno. Decide llamarle Rocinante, por haber sido Rocín antes. Y al cabo de 8 días decide llamarse Don Quijote de la Mancha, declarando su linaje y patria. Solo le falta buscarse una dama de quien enamorarse. Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? Hay cerca una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque ya jamás lo supo, que se llama Aldonza Lorenzo, y es a ella a quien le da el título de señora de sus pensamientos. La llama Dulcinea del Toboso, porque es natural de allí, y sin aguardar más tiempo, sin contar a nadie sus planes y sin que nadie le vea, un caluroso día del mes de julio, se arma, se sube sobre Rocinante y sale al campo, contentísimo. Cervantes concibe la novela como historia poética, sin necesidad de atenerse estrictamente a la verdad de los hechos. Bastará con no rebasar nunca la verosimilitud. Se trata de referir lo que pudo ser, por disparatado que parezca, de modo que produzca admiración. El grandioso monumento literario cervantino es la historia ficticia y disparatada, a la vez que divertidísima y aleccionadora, de un viejo hidalgo lugareño empeñado en resucitar a la vieja caballería andantesca en tierras manchegas, pero lógicamente
lógicamente, y por ello verosímil, después de haber enloquecido leyendo sus relatos. Ofrece una anécdota sencilla, unitaria y bien trabada, que se vertebra en las 3 salidas de la aldea en búsqueda de aventuras. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. Casi todo aquel día camina sin que le pase nada digno de contar. Y por la noche, cansado y muerto de hambre, empieza a buscar algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse. Ve una venta y hacia allá se dirige, pensando que es un castillo. Le reciben 2 mozas de las que llaman del partido, y él pregunta por el alcaide de la fortaleza. Allí ni siquiera le entienden por cómo habla, y enseguida le dan por loco. Le pide al ventero que le arme caballero, y el ventero le sigue la corriente, y Don Quijote pregunta por la capilla, para velar toda la noche las armas. El ventero, que es un poco socarrón, le dice que está en obras, y Don Quijote decide velar las armas en un patio del castillo, o sea, de la venta, y las coloca encima de una pila que hay junto al pozo, mientras él pasea arriba y abajo. En un momento, uno de los arrieros que hay en la venta necesita dar agua a sus mulas y quita las armas de Don Quijote de la pila. ¡Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. Y como el arriero no le hace ni caso, Don Quijote alza la lanza a 2 manos y le da con ella tal golpe que le deja inconsciente en el suelo, tras lo cual sigue velando sus armas. Pero al rato viene otro, que recibe de la misma forma un golpetazo y a sus gritos acuden todos. Al ver a Don Quijote empiezan a tirarle piedras. El ventero empieza a dar voces para que le dejen en paz, que ya les ha dicho que está loco, y logra calmar el lío. Retiran a los heridos y Don Quijote se queda velando sus armas de nuevo. El ventero decide ordenarle caballero antes de que pase nada más y allí hacen la ceremonia. Pone de rodillas a Don Quijote, le da 2 golpes con la espada, le ciñe la espada a una de las damas allí presentes entre las risas disimuladas de todos y luego Don Quijote, en silla Rocinante y diciendo cosas rarísimas, se despide de todos. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Pero de camino a su casa oye voces como de persona que se queja y hacia allá se dirige dando gracias por tener su primera aventura. Ve a un muchacho de unos 15 años atado a una encina mientras un labrador le está azotando. El labrador le cuenta que el muchacho es un desastre, que le pierde las ovejas, y el muchacho le dice que le debe 9 meses de sueldo. Don Quijote le pone al labrador la lanza en la cara y le dice que libere al mozo y que le pague. El labrador le suelta y le dice que no lleva dinero encima, pero que en su casa le pagará. Don Quijote se da por satisfecho y se marcha, diciéndole al labrador que si no lo hace volverá para castigarle. Pero en cuanto se aleja de allí, el labrador vuelve a atar al chico a la encina, donde le da tantos azotes que le deja por muerto. Don Quijote sigue su camino y poco después ve venir un tropel de gente. Son unos mercaderes toledanos que van a comprar seda a Murcia. ¡Todo el mundo se tenga! Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Todos se quedan mudos al ver a Don Quijote, pero uno, que es un poco burlón, le dice que se la muestre, para ver si es la más hermosa. A lo que Don Quijote contesta que si la ven será evidente, que lo importante es afirmarlo sin verla. Y el mercader dice que cómo saben ellos que no es tuerta de un ojo o que del otro no le emana azufre. Don Quijote se enciende y arremete con la lanza contra él y seguro que le atraviesa si no llega a tropezarse Rocinante e irse al suelo Don Quijote, que se queda tendido.
Un mozo de mulas se va a Don Quijote, toma la lanza y empieza a darle tantos palos que le deja molido, sin fuerzas para levantarse. Tiene la suerte de que pasa por allí un vecino suyo que le reconoce, le sube a su jumento y se lo lleva a casa, donde le reciben el cura, el ama y su sobrina. Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote. Y mientras duerme Don Quijote, el cura y el barbero entran en el aposento donde está la librería y empiezan a hacer un escrutinio de los libros de caballería. La sobrina propone arrojarlos todos por las ventanas al patio y pegarles fuego, y así lo hacen. Cuando Don Quijote se despierta, descansado, busca su aposento. Su sobrina le dice que los libros y el aposento se los ha llevado el diablo. En un principio, Don Quijote está rematadamente loco, si bien no se trata de una esquizofrenia general, sino más bien de una monomanía tocante al mundo caballeresco, que deja amplio y lúcido espacio para la cordura. Cervantes se cuidó muy mucho, ilustrándose en los tratados médicos de la época, de matizar perfectamente la falta de cordura de Don Quijote y perfiló milimétricamente, muy por encima de las burlas, cada matiz de ese enloquecimiento para exprimirlo y rentabilizarlo novelescamente de forma irrepetible. No se trata de una situación estática, sino de un proceso complicadísimo que no deja de entrañar un proyecto de vida conscientemente asumido. Más que de un caso de locura, parece tratarse de un procedimiento creativo tendente a ilustrar literariamente el problema de la realidad y de la ficción. Don Quijote pasa 15 días tranquilo, y en ese tiempo habla con un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. El pobre, que se llama Sancho Panza, decide salir con Don Quijote como escudero y dejar a su mujer y a sus hijos con la promesa de ganarse, en alguna de sus aventuras, una ínsula que gobernar. Don Quijote se pone a buscar dinero, pide prestado, vende, empeña y al fin avisa a Sancho Panza del día y la hora que piensa ponerse en camino. Sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. En esto, en los campos de Montiel, descubren 30 o 40 molinos de viento, y Don Quijote le dice a Sancho que la aventura les guía, porque allí se ven 30 desaforados gigantes con quien piensa hacer batalla y quitarles a todos la vida. ¿Qué gigantes? Aquellos que allí ves de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Miren vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, pica espuelas a Rocinante, y justo en ese momento se levanta un poco de viento y las grandes aspas comienzan a moverse. Don Quijote, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, con la lanza en el ristre, arremete a galope y embiste el primer molino que tiene delante. Le da una lanzada en el aspa, que se está moviendo por el viento con tanta furia que hace pedazos la lanza y se lleva también al caballo y al caballero. Acude Sancho Panza a socorrerle y cuando llega Don Quijote no se puede ni menear. Sancho le dice que le había avisado de que eran molinos y Don Quijote le contesta que el mismo sabio que le ha robado los libros y el aposento ha convertido a los gigantes en molinos. Se vuelve a subir a Rocinante y siguen el camino del Puerto Lápice. Aquella noche la pasan entre unos árboles y por la mañana ven asomar por el camino 2 frailes de la Orden de San Benito sobre sus mulas, caballeros sobre 2 dromedarios, según Don Quijote, seguidos por un coche con varios a caballo que le acompañan. Hacia ellos se va Don Quijote. Gente endiablada y descomunal,
Dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Los frailes se quedan admirados y le dicen que son dos religiosos y que no tienen nada que ver con el coche que les sigue. Pero Don Quijote no les cree y pica a Rocinante. Con la lanza baja arremete contra el primer fraile, que si no llega a caer al suelo del susto, seguro que le atraviesa. El segundo directamente sale corriendo. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él lícitamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no entienden nada y viendo que Don Quijote se va hacia el coche, se lían a golpes con Sancho y le dejan tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Don Quijote le dice a la señora, que viaja en el coche, que deberá volver al Toboso para ponerse a los pies de su amada Dulcinea y contarle lo que él ha hecho para liberarla. El escudero, que es vizcaíno, le dice en su castellano extraño que se quite de en medio. Don Quijote saca su espada y arremete al vizcaíno, que solo tiene un cojín para utilizar como escudo. Aún así, saca su espada y le da una cuchillada a Don Quijote encima de un hombro. Don Quijote, sintiéndose herido, le ataca con todas sus fuerzas, pero el vizcaíno, viéndole venir, le da un golpe con tanta fuerza y tanta furia que le desarma todo el lado izquierdo, llevándose media oreja. Don Quijote, apretando más la espada en las dos manos, descarga sobre el vizcaíno tal golpe que casi lo mata. Y si no intercede por él la señora del coche, lo remata. Don Quijote le perdona la vida si promete ir a postrarse ante Dulcinea, y todos lo prometen. Don Quijote y Sancho están maltrechos. Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Don Quijote le habla a Sancho de un bálsamo cuyo secreto él conoce, que cura todas las heridas de los caballeros, el bálsamo de Fierabrás. Se paran a comer lo que lleva Sancho y buscan dónde pasar la noche, pero no encuentran poblado. Se quedan en unas chozas de unos cabreros donde se curan las heridas. Esa noche, los cabreros les cuentan la historia de la pastora Marcela. Cuando se despiden de sus huéspedes, llegan a un prado lleno de fresca hierba y allí sueltan a sus animales y se echan la siesta. El diablo quiere que por aquel valle estén paciendo una manada de jacas gallegas y a Rocinante le entren ganas de refocilarse con ellas. Pero las jacas tienen más ganas de pacer que de él, y se empiezan a defender hasta que acuden con estacas los arrieros, que le dan tantos palos a Rocinante que lo derriban. Hasta allí llegan Don Quijote y Sancho. A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante. ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? Si estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aún quizá nosotros sino 1,5. Yo valgo por 100. Y sin más, echa mano a su espada y arremete a los gallegos. Y Sancho le sigue. Y claro, les pegan una paliza tremenda. Les dejan tirados junto a Rocinante. No pueden ni moverse. Sancho dice que si estas desgracias son de la cosecha de la caballería, van a quedar inútiles para la tercera cosecha. Las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Así que, Panza, amigo, no me repliques más, sino como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agrade encima de tu jumento. Y vamos de aquí antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado. Pues yo he oído decir a vuestra merced que es de muy caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha aventura. A duras penas logran ponerse en camino y pronto llegan a una venta, que para Don Quijote es un castillo. Porfía Sancho que es venta, y su amo que no, que es castillo. Y dura la porfía hasta que entran en la venta, o castillo.
Entre bromas y veras, entre descalabros cómicos y reflexiones irónicas, Alonso Quijano logra vivir literariamente al modo caballeresco los últimos años de su hidalguía, una vez convertido por voluntad propia en Don Quijote de la Mancha. Y Cervantes aprovecha tan ridículo empeño, calamitoso a más no poder, para erigir una grandiosa atalaya ética y estética, cuajada de logros definitivos e imperecederos, identidad de vida y literatura, equilibrio entre admiración y verosimilitud, perspectivismo y polifonía narrativa, libertad como eje moral y creativo. Como resultado, lograría posiblemente el mayor homenaje literario hecho nunca a la miseria humana, otorgándole graciosamente al hombre el derecho divino de hacer realidad sus sueños y aún de saber morir renunciando a los mismos. El ventero, que ve a Don Quijote atravesado en el asno, pregunta a Sancho qué le ha pasado, y Sancho le responde que se ha caído del caballo. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del uno ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. Entre la moza, que se llama Maritornes, y la doncella, hacen una mala cama a Don Quijote en un desván, donde también se aloja un arriero. Maritornes pregunta cómo se llama el caballero. Don Quijote de la Mancha. Y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. Y ella pregunta ¿qué es eso? Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Las mujeres no entienden mucho, pero curan a Don Quijote y a Sancho, y todos se van a dormir. Pero el arriero ha concertado con Maritornes por la noche refocilarse juntos. El duro y estrecho lecho de Don Quijote está en mitad del desván. Junto a él está Sancho, sobre una estera con una manta por encima. Aunque Don Quijote procura dormir, no lo consiente el dolor. Toda la venta está en silencio. Don Quijote se imagina que está en un castillo y que la hija del ventero se ha enamorado de él y que ha prometido ir a yacer con él. Y justo en ese momento llega la asturiana, en camisa y descalza, y en cuanto Don Quijote la escucha, se sienta en la cama y tiende los brazos para recibir a su doncella. La asturiana, que va con las manos delante buscando a su querido, se topa con los brazos de Don Quijote, que le hace sentarse sobre la cama. Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habedes fecho, pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho donde yago tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos. Maritornes está acongojadísima y empieza a tratar de desasirse del abrazo de Don Quijote. El arriero, que lo ha oído todo, se va hacia la cama de Don Quijote, enarbola el brazo en alto y descarga un terrible puñetazo sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le baña toda la boca en sangre, y no contento con eso, se le sube encima de las costillas y se las patea. La cama, que es endeble, se va al suelo y el ruido despierta al ventero. La moza, viendo que viene su amo, se mete en la cama de Sancho Panza, que está dormido, y allí se acurruca y se hace un ovillo. El ventero entra preguntando dónde está la puta de Maritornes. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño. El cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. El arriero acude a ayudar a Maritornes y el ventero a castigarla.
Da el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, hasta que al ventero se le apaga el candil, y ya a oscuras se dan todos sin compasión, a bulto. Se aloja esa noche allí un cuadrillero de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, que acude al ruido, y como ve desmayado a Don Quijote nada más entrar, pide a gritos que se cierre la venta en nombre de la Santa Hermandad, porque hay un muerto. Eso hace que se disuelva la disputa y salgan corriendo todos, y se queden solos Sancho y Don Quijote, que ya ha vuelto en sí. Don Quijote dice que ese castillo está encantado y que parece que todos los diablos han andado sobre él esa noche. Y Sancho dice que parece que 400 moros le han aporreado a él. Y entonces Don Quijote le dice que no se preocupe, que va a preparar el bálsamo de Fierabrás. Le pide a Sancho que llame al alcaide de la fortaleza para que le procure un poco de aceite, vino, sal y romero. El ventero se lo da todo. Don Quijote hace un compuesto mezclándolo todo y cociéndolo, y luego lo echa en una aceitera de hoja de lata, diciendo sobre ella más de 80 paternoster y otras tantas aves marías, salves y credos, y a cada palabra acompaña con una cruz, y luego se lo toma. Y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo ansí, y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano. Y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás y que con aquel remedio podía cometer desde allí adelante, sin temor alguno, cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen. Sancho le pide entonces que le dé lo que queda en la olla, que no es poco, pero el estómago del pobre Sancho no debe ser tan delicado como el de su amo, y antes de vomitar y de desaguarse por ambos canales, le dan tantas ansias y bascas, con tantos sudores y desmayos, que piensa que se muere. Y Don Quijote le dice que a lo mejor es que el bálsamo solo le sienta bien a los que son armados caballeros. Al cabo de 2 horas, y cuando ya se ha ido por arriba y por abajo, se queda tan molido que no puede mantenerse en pie. Pero Don Quijote tiene ya ganas de salir a buscar aventuras, así que ensilla a Rocinante y enalbarda al jumento de su escudero, ayuda a Sancho a vestirse y a subirse al asno, da las gracias al ventero y le dice que en agradecimiento vengará en su nombre cualquier agravio que tenga. Y el ventero le dice que él no tiene ningún agravio y que lo que quiere es que le pague. Yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. El ventero le dice que se deje de cuentos y le pague, pero Don Quijote pone piernas a Rocinante y sale de la venta sin que nadie le pueda detener. El ventero se va entonces a por Sancho, que dice que él tampoco paga. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho, que entre la gente que estaba en la venta se hallasen 4 perailes de Segovia, 3 agujeros del Potro de Córdoba y 2 vecinos de la Eria de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra, y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como un perro por carnes tolendas. Don Quijote ve a Sancho subir por los aires y bajar. Desde allí empieza a insultar a los manteadores, que se ríen todavía más, hasta que de puro cansados dejan a Sancho. El ventero se queda con sus alforjas en pago, sin que Sancho se dé cuenta. Sancho llega machacado hasta donde está Don Quijote. Don Quijote le dice que un encantamiento ha hecho que no pudiese bajarse de Rocinante para defenderle, pero que tenga paciencia, porque no hay mayor alegría en el mundo que vencer una batalla y triunfar sobre su enemigo. Pero Sancho le responde que jamás han vencido batalla alguna y que todo han sido palos y más palos.
Bien sabido es que no hay nada anterior, y quizá tampoco posterior ni remotamente parangonable con la historia del viejo hidalgo. De modo que para idearla no valía echar mano de tal o cual modelo, ni tampoco atenerse a la preceptiva literaria, pues la novela no venía codificada en ninguna. Había que partir de cero, y todo induce a pensar que el diseño emerge de la vida misma. Los planteamientos son fruto, básicamente, de las cavilaciones de Cervantes, desilusionado, cansado, fracasado, con las fuerzas justas para apostar por un mundo de ensueño, pero bien consciente de que los sueños, sueños son. La novela era el único territorio en el que cabía imponerse. El Quijote, la última oportunidad de alzarse con la monarquía narrativa, como Lope de Vega se había alzado con la cómica. De repente, ven venir una gran polvareda. Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. Y Don Quijote empieza a nombrar a caballeros que vienen en esos ejércitos, mientras Sancho dice que él solo oye balidos de oveja y carneros. Pero Don Quijote pone la lanza en ristre, pica espuelas a Rocinante y sale hacia allá disparado. ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios, que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase, desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! Mire que no hay gigante, ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que hace? Pero Don Quijote ya está entrando por medio del escuadrón de las ovejas y empieza a lancearlas. Los pastores le dan voces para que pare y al fin sacan las hondas y comienzan a saludarle los oídos con piedras como el puño. Una peladilla de arroyo dándole en un lado le sepulta 2 costillas. Viéndose tan maltrecho y acordándose de su licor, saca la alcuza y empieza a beber, pero otra almendra le da en la mano y hace pedazos la alcuza, llevándose de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca y destrozándole 2 dedos de la mano. Cae del caballo y se queda tan maltrecho que los pastores le dan por muerto y se van de allí dejándole. Cuando llega Sancho, le dice que aquello eran ovejas y carneros, y que ya se lo había dicho, pero Don Quijote dice que eso es obra del sabio que es su enemigo, que lo ha embrujado, y luego le pide que le cuente cuántas muelas le faltan, y Sancho le dice que le faltan casi todas. Y cuando se va por sus alforjas y se da cuenta de que no las tiene, se maldice y por primera vez piensa en dejarlo todo y volverse a su tierra, aunque pierda el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. Sancho le contesta que le han robado las alforjas y que no tienen nada para comer. Así que le propone buscar dónde alojarse esa noche, donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados. La noche les pilla en camino, sin tener ni descubrir dónde recogerse el escudero hambriento y el amo con ganas de comer. De pronto ven venir hacia ellos una multitud de lumbres, que no parecen sino estrellas que se mueven. Sancho se queda pasmado y Don Quijote no las tiene todas consigo. Sancho empieza a temblar cuando ve que son encamisados, todos a caballo, con sus antorchas encendidas y tras ellos una litera cubierta de luto. Don Quijote enseguida se le figura que en la litera va un caballero muerto cuya venganza a él está reservada, y sin más enristra su lanza y se pone en mitad del camino pidiendo explicaciones de quiénes son y a quién llevan ahí y por qué. Uno de los encamisados le dice que tienen prisa y que no pueden contarle todo ahora. Deteneos y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado. Si no, conmigo sois todos en batalla. Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó, de manera que alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo.
Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a Don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, arremetió a uno de los enlutados, y malferido dio con él en tierra, y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía, sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante, según andaba de ligero y orgulloso. Los encamisados no llevan armas y empiezan a correr por el campo pensando que es el diablo quien les sale a quitar el cuerpo muerto que llevan en la litera. Hasta Sancho está admirado de la valentía de su amo. Un hombre que ha quedado en el suelo con la pierna atrapada bajo su mula suplica a Don Quijote que no le mate. Le cuenta que son todos sacerdotes que van a Segovia acompañando el cuerpo muerto de un caballero que murió en Baeza de unas calenturas. Don Quijote le dice que entonces nada tiene que hacer él, y le cuenta que su oficio y ejercicio es andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios, a lo que el sacerdote le contesta que a él, en cambio, le ha vuelto tuerto y le ha roto la pierna. Y Don Quijote le responde que la culpa la tienen ellos por ir como iban por la noche, y llama a voces a Sancho, pero Sancho está desvalijando una cémila bien abastecida de cosas de comer. Cuando acude, entre los dos ponen en pie al hombre y le suben a la mula. Si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura. Con esto se fue el bachiller, y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura más entonces que nunca. Yo se lo diré, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que llevaba aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de las muelas y dientes. A Don Quijote le gusta el nombre de Caballero de la Triste Figura y decide llamarse así en adelante. Un poco más adelante se encuentran en un valle donde se apean y almuerzan, comen, meriendan y cenan todo a la vez, con la comida que llevaban los sacerdotes. Esa noche la pasan aterrorizados, escuchando unos golpes que a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas que no saben de dónde proviene. Después de una noche horrible, escuchando los ruidos, descubren que solo son unos batanes, unas maderas que mueve un molino de agua que golpean los paños para limpiarlos. Esa mañana empieza a llover, y cuando Don Quijote y Sancho siguen su camino, se encuentran con un hombre a caballo que trae en la cabeza una cosa que relumbra como si fuera de oro. Don Quijote enseguida dice que aquello es el yelmo de Mambrino, pero Sancho lo único que ve es un hombre sobre un asno que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí. Y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Don Quijote se lanza contra él y el barbero, que lo ve venir, se deja caer del asno y antes de tocar el suelo comienza a correr por aquel llano que no le alcanza el viento. Deja la bacía en el suelo, con la cual se contenta Don Quijote. Sancho la toma en sus manos y dice que la bacía es buena y que vale un maravedí. Don Quijote se la pone en la cabeza, rodeándola de una parte a otra, buscándole el encaje, y como no se le halla, supone que el pagano a cuya medida se forjó debía de tener una cabeza grandísima, y que lo peor es que le falta la mitad. Cuando Sancho oye llamar a la bacía celada, no puede contener la risa. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta, que parece bacía de barbero, como tú dices. Sin tomar un camino determinado, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, vuelven al camino real y siguen por él, a la aventura, hasta que Don Quijote alza los ojos y ve que por el camino vienen hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas en las manos. Con ellos van 2 hombres a caballo y 2 a pie.
es una cadena de galeotes que va a galeras. Don Quijote no entiende cómo puede ir gente forzada y piensa que allí encaja a la perfección la ejecución de su oficio y pide a los guardianes que le informen de por qué va aquella gente de aquella manera. Un guardián le dice que se lo pregunte a ellos mismos y así lo hace Don Quijote. Uno va por ladrón, otro por cuatrero y uno más va más encadenado que los demás. Es Ginés de Pasamonte, que tiene más delitos él solo que todos los demás juntos y cuya historia está escrita y es más famosa que la del Lazarillo de Tormes. Quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no oyéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros. Y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. El comisario dice que eso es una majadería, que se enderece ese bacín que trae en la cabeza y que no ande buscando 3 pies al gato. Y Don Quijote responde arremetiendo contra él tan sorpresivamente que lo tira al suelo, malherido de una lanzada. Los demás guardas arremeten a Don Quijote, pero los galeotes intentan librarse y los guardianes se ven entre dos frentes. El primero que se libera es Ginés de Pasamonte, que arremete contra el comisario caído, le quita la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno y señalando al otro, pone en fuga a los guardianes. Sancho piensa que los que se van huyendo darán noticia del caso a la Santa Hermandad, así que le pide a su amo que se vayan y que se embosquen en la sierra que está cerca. Don Quijote llama a todos los galeotes y les dice que de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y les pide que vayan a presentarse a Dulcinea para contarles esta aventura. Ginés de Pasamonte dice que eso es imposible, que no pueden ir todos juntos a ningún lado, lo que pone en cólera a Don Quijote. Don hijo de la puta, don Ginesillo de Paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas. Pasamonte, que no era nada bien sufrido, estando ya enterado que Don Quijote no era muy cuerdo, pues tal disparate había cometido como el de querer darles libertad, viéndose tratar de aquella manera, hizo del ojo a los compañeros y, apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre Don Quijote que no se daba a manos a cubrirse con la rodela. Y cuando Don Quijote se va al suelo, uno de ellos le quita la bacía de la cabeza y le da con ella 3 o 4 golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra, con que la hace pedazos. Y les quitan todo, les quitan hasta la ropa, dejándoles a los dos en pelotas. Rocinante tendido junto a su amo, Sancho temeroso de la Santa Hermandad y Don Quijote mohíno de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien ha hecho. El Quijote cuenta con un soporte intencional férreo. Se trata de la parodia de los libros de caballerías, gestionada por una concepción de la locura solo imaginable por nuestro genial creador. Si nos fiamos de sus declaraciones, el libro fue concebido como invectiva contra los libros de caballerías y estaba destinado a erradicarlos. Cervantes se inscribía en la corriente culta de protestas contra la mal fundada máquina de los disparates caballerescos, con la diferencia de que su magistral parodia sí terminaría desterrándolos del panorama literario, pese a la ingente difusión que los amadises, palmerines, belianises y demás caterva habían alcanzado durante el siglo XVI. Sancho convence a Don Quijote para que se pasen un par de días ocultos en Sierra Morena. Y así como Don Quijote entra por aquellas montañas, se le alegra el corazón porque le parece que aquellos lugares son perfectos para las aventuras que busca. Don Quijote escoge un lugar para hacer penitencia, como hizo Amadís de Gaula, y deciden que mientras Sancho irá a llevarle una carta a Dulcinea, al Toboso, a la que no ha visto más que 4 veces en su vida. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo, y su madre, Aldonza Nogales, la han criado. ¡Tata! Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Esa es, y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo.
Vive el dador que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. Y Don Quijote le dice que habla mucho y que es muy necio, y que para lo que él quiere a Dulcinea del Toboso tanto vale como la más alta princesa de la tierra, y que si él cree que todas las damas cantadas por los poetas fueron damas de carne y hueso, que a él le basta pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y que él se hace cuenta de que es la más alta princesa del mundo. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Y diga cada una lo que quisiere, que si por esto fuere reprehendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Así que escriben una carta en un cuaderno que han encontrado. Para ir más deprisa, se va Sancho con Rocinante. Saliendo al camino real, llega a la venta donde le mantearon, así que duda si entrar o no, y en esas está cuando de ella salen dos hombres que le reconocen. Son el cura y el barbero, que enseguida le preguntan por Don Quijote. Sancho les dice que no les puede decir dónde está, y ellos entonces le dicen que si no lo hace pensarán que le ha matado y robado, pues viene con su caballo. Y ante esa amenaza, Sancho les cuenta dónde está, y luego, de corrido y sin parar, les cuenta las aventuras que les han sucedido. Quedan admirados los dos, y le piden que les enseñe la carta, y entonces Sancho se da cuenta de que se la ha dejado olvidada. Ellos proponen escribirla de nuevo, pero Sancho no la recuerda. Vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían, y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde Don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho. Se disfrazan y se van los tres a buscarle. Pero cuando Sancho se acerca al lugar donde está su amo, el cura y el barbero se encuentran con una bella mujer, Dorotea, que les cuenta su historia y se ofrece a ser la dama que pida ayuda a Don Quijote. Aún así, los disfraces les vienen muy bien a los otros dos, porque así Don Quijote no les reconoce. Avanzan 3/4 de legua, cuando descubren a Don Quijote entre unas intrincadas peñas, y allí Dorotea le dice que le necesita, y Don Quijote se ofrece, por supuesto, a ayudarla, y todos salen de la sierra. Por el camino, Don Quijote le pregunta a Sancho cómo le ha ido con Dulcinea. Cuando le diste mi carta, ¿besóla? ¿Púsosela sobre la cabeza? ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta? ¿O qué hizo? Cuando yo se la iba a dar, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba, y díjome: poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Y Don Quijote, aunque extrañado, le sigue preguntando, y Sancho le dice que le contó todas sus aventuras. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sábeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a dalle nombre? Digo, un túo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Lo que sé decir es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. Pero Don Quijote le dice que se estaría oliendo a sí mismo, y luego le pregunta qué hizo cuando leyó la carta. Y Sancho le dice que no sabía leer, así que le valió lo que él le contó. Y cuando Don Quijote le pregunta si le dio una joya en pago de sus mensajes, Sancho le dice que solo le dio un trozo de queso y un poco de pan. Y a Don Quijote aquello le parece liberal en extremo. En eso les interrumpe el barbero y se paran en una fuente a beber. Y Sancho lo agradece porque ya está cansado de mentir tanto y teme que su amo le pille en un renuncio. Después de comer, llegan a la venta. Cuando la ventera, el ventero y su hija y Maritornes ven a Don Quijote y Sancho, le salen a recibir con alegría.
Él las recibió con grave continente y aplauso, y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huéspeda, como la pagase mejor que la otra vez, que ella se la daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría, y así le aderezaron uno razonable en el mismo caramanchón de marras, y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y falto de juicio. Cuando todo el mundo está cenando, acude Sancho Panza a pedir ayuda para su amo, que está teniendo la más reñida y trabada batalla que sus ojos han visto. Y en eso se oye un gran ruido en el aposento y a Don Quijote dando voces. Parece dar grandes cuchilladas por las paredes. Sancho dice que ha visto sangre correr por el suelo y el ventero dice que a ver si le ha dado alguna cuchillada a alguno de los cueros de vino tinto. Y cuando entran, efectivamente, Don Quijote tiene desenvainada la espada y da cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Todo el aposento está lleno de vino. El ventero se va por él y a puño cerrado le empieza a dar tantos golpes que si no le separan acaba con él. Y jura que esta vez no se le van sin pagar. Al final consiguen acostar a Don Quijote de nuevo. Pero tan mal le ven y tan ido de la cabeza que el cura y el barbero deciden llevárselo a su aldea como sea. Se conciertan con un carretero de bueyes que pasa por allí para que lo lleve. Hacen como una jaula de palos enrejados donde pueda caber holgadamente Don Quijote y entre todos los que están en la venta se van a por él, disfrazados para que no les reconozca. Asiéndole fuertemente, le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó con sobresalto, no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de sí tan extraños visajes, y luego dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender. Todo a punto como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. Y así se lo llevan, y al cabo de 6 días llegan a la aldea de Don Quijote. Cosa de lástima es oír los gritos de su ama y su sobrina cuando ven entrar a Don Quijote por sus puertas. Le desnudan y le tienden en su antiguo lecho. Él las mira con ojos atravesados y no acaba de entender dónde está. El cura encarga a la sobrina que tenga cuidado de que no se vuelva a escapar y le cuenta lo que han tenido que hacer para traerle a su casa. Le cuenta que le han traído en una jaula y que por el camino no ha parado de hablar, demostrando su buen juicio y también su falta de él, y que el último día le dejaron salir un momento y corrió la última aventura, la de los disciplinantes, de la que salió apaleado, tanto que Sancho pensó que había muerto. ¡Oh, flor de la caballería! Que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus tan bien gastados años. Honra de tu linaje, honor y gloria de toda la Mancha, y aun de todo el mundo, el cual, faltando tú en él, quedará lleno de malhechores, sin temor de ser castigados de sus malas fechorías. Con las voces y gemidos de Sancho, revivió Don Quijote, y la primera palabra que dijo fue: El que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias que éstas está sujeto. Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío. Y volvamos a mi aldea en compañía de estos señores que su bien desean, y allí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y fama. Bien dices, Sancho, y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que agora corre. Que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Y así les hemos contado el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Hay muchísimas ediciones de Don Quijote de la Mancha. Mi favorita es la conmemorativa del 4º centenario de su publicación, del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, que editó Galaxia Gutenberg, pero nosotros hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, como homenaje a Florencio Sevilla, que fue profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y que falleció en diciembre de 2020. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Pedro Casablanc en el papel de Don Quijote y Pepe Villuela en el papel de Sancho Panza, con la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Amor